Posiciones de la cuchilla de corte para diversas operaciones en el torno. Javier Alejandro Guzmán González, 2018-012-85, Laboratorio de Procesos de Manufactura 1, Sección J, Ingeniería USAC. A lo largo del tiempo, en los talleres, los mecánicos han tenido la necesidad de fabricar sus propias cuchillas, pero hoy en día los ingenieros y múltiples estudiosos han determinado formas y especialmente técnicas para hacer cuchillas que son de fácil utilización y son las más eficientes en la hora de utilizarlo en el torno. Bueno, las cuchillas son de distintas formas. La mayoría de cuchillas se forman en una sola pieza, es decir, que se hacen de una vez, no tienen soldaduras, no están añadidas, no están pegadas, sino que son una sola pieza. Siempre se fabrican de un solo material. El material del que está fabricada va a depender mucho del material con el que se quiera trabajar. Pueden ser de acero o algunas veces, otras veces de diamante. De esto va a depender del material que se quiera trabajar. Tienen forma de barra. La mayoría de veces son rectangulares y en la punta del filo son triangulares. Pero también pueden darse que el cuerpo sea rectangular, cuadrado o redondo, dependiendo del tipo de cuchilla. El filo siempre está en las orillas, siempre está en un extremo, puede ser el extremo superior o inferior, eso no importa. Lo importante es saber qué tipo de cuchilla debemos utilizar dependiendo del proceso que queramos realizar. A continuación se les muestran las partes de la cuchilla. Las cuchillas, cada una tiene diferente ángulo, dependiendo del uso que se les quiera dar, como había mencionado anteriormente. En el esquema del lado derecho, en la imagen se muestra un buril o cuchilla, como comúnmente lo conocemos. A continuación les voy a señalar los diferentes ángulos. Por ejemplo, el ángulo 1 es el ángulo que determina hacia dónde sale la viruta. Prácticamente este ángulo se puede acomodar en el torno cuando deseamos que la viruta salga en sentido positivo o negativo. Más adelante explicaremos el sentido de la viruta. Bueno, el ángulo de alivio en el plano secundario impide que el filo frontal de la herramienta roce con la pieza de trabajo, para evitar roces innecesarios que afecten el acabado de la pieza. El ángulo de alivio es el ángulo que está acá, en esta parte de acá, el ángulo 2. Este ángulo hace que la pieza no tenga contacto en sí con el cuerpo de la cuchilla, que el cuerpo de la cuchilla sería esta parte de acá. Solo tendrá contacto el filo, ¿verdad? La nariz de la cuchilla es la punta, digamos, es la entrada para empezar a hacer los cortes en la pieza que queramos trabajar en el torno. El plano de alivio lateral favorece a la acción de corte, permitiendo alimentar la herramienta hacia el material de la pieza de trabajo. Es este ángulo que está acá. Este ángulo, este plano ayuda a la cuchilla. Y el ángulo del filo está determinado a la inclinación de los planos y puede variar de 5 a 32 grados, según la operación que se esté realizando y según el tipo de material que se vaya a trabajar. Bueno, esta parte de acá arriba, la imagen A, es solo la cuchilla. Y en la imagen B ya tenemos la cuchilla montada en el portaherramientas del torno. O sea, esta punta que se ve acá es la pieza única que sale de la cuchilla del portaherramientas para ser utilizada en el torno a la hora de querer hacer un devastado, un citrado. Esta es la única parte que sale. Y lo que se utiliza de la cuchilla prácticamente. La demás parte del cuerpo de la cuchilla solo es para el soporte. A continuación, los tipos de las cuchillas utilizadas en el torno. Primero tenemos las cuchillas de devastar. Las cuchillas de devastar están pensadas para ser eficientes al desgastar material. Devastar es el sinónimo de retirar, desgastar, remover. Por ejemplo, si se tiene una barra de 1 pulgada y se quiere disminuir su diámetro de manera considerable, sería de gran utilidad utilizar una cuchilla de devastar. ¿Por qué?
porque la cuchilla de bastar retirará el material súper rápido y es eficiente y tiene un filo muy cortante. En cambio, una cuchilla que no sea de bastar le llevará más tiempo, puede hacer que pierda filo y puede hacer de que también no nos deje un acabado muy parejo. La cuchilla de bastar no tiene un acabado fino. La cuchilla de bastar tiene un acabado ciertamente rugoso porque el filo es bastante robusto, pero para la función que tiene es muy eficiente. La cuchilla se le puede encontrar en dos formas, recta o curva, dependiendo la forma que se le quiera dar al material que se va a desgastar. Puede ser de izquierda o derecha. Esto nos referimos a que es curva hacia la izquierda o curva hacia la derecha, dependiendo del ángulo en que se quiera cortar o el sentido de rotación del torno. Las cuchillas de afinar. Las cuchillas de afinar buscan una superficie cuidadosamente acabada, exacta de forma y pulida. La viruta arrancada debe de ser pequeña. El corte de estas cuchillas debe repasarse con piedra de afinar después de afilarlas. De lo contrario, dejará una superficie áspera y rugosa. Ok, las cuchillas de afinar son recomendadas después de utilizar una cuchilla de desbastar. Por ejemplo, como mencionaba con la barra. Si le desgastamos el diámetro considerablemente a una barra, del acabado de esa barra será rugoso, no será fino al tacto humano. Entonces, la cuchilla de afinar lo que va a hacer es que retirando una muy pequeña cantidad de material nos va a dar un acabado bastante fino y agradable a la vista. La mayoría de veces se puede utilizar para pulir piezas que ya han sido devastadas, que ya han sido trabajadas en el torno. Si la viruta es bastante pequeña y la mayoría de veces se puede ver en forma de polvo. Acá en la imagen donde tengo el puntero tenemos diferentes tipos de cuchillas de afinar. Las más comunes son estas de acá, que son las que se utilizan para corregir taladrados. Estas de acá que se utilizan para hacer chaplanados y cilindrados. Esta de acá se utiliza para hacer formas o acanalados ciertas veces por el perfil puntiagudo que tienen. Estas de acá son para chaplanados también. Esta de acá también puede ser utilizada para cilindrado. Sin embargo, esta no. Esta está pensada para ser utilizada en diámetros interiores, por ejemplo. Las cuchillas de corte lateral. Estas cuchillas son ideales para utilizarse en los procesos de refrentado. También tienen ángulos muy marcados, demasiado cerrados también, y siempre deben trabajar de afuera hacia adentro. Las cuchillas de corte lateral son bastante útiles a la hora de querer hacer refrentados, ya que su filo es favorable para el trabajo que se le está solicitando en el torno. Hay dos tipos de cuchillas, la del lado izquierdo y la del lado derecho. Esto del lado izquierdo y el lado derecho nos sirve para compartir el filo dependiendo del lado que se esté utilizando en el torno. Em, Esta cuchilla en el refrentado es la más común en utilizarse, pero tiene la desventaja que se usa de adentro hacia afuera. Esto quiere decir de que muchas veces esta solo se utiliza para rectificar el refrentado. Para iniciar el refrentado se utiliza una de desbaste o una de pulido, como ya hemos mencionado anteriormente. Las cuchillas para interiores. Las cuchillas para interiores se utilizan para mecanizar superficies interiores de un agujero. Siempre son largas y de sección reducida. Siempre se exponen a vibraciones, por lo que la sección de viruta arrancada debe ser pequeña. Generalmente son curvadas y presentan dos formas fundamentales. Para agujeros pasantes, que se utilizaría esta cuchilla de este lado, y para agujeros ciegos, que son los que no están totalmente pasados, sino que tienen un tope, se utiliza esta cuchilla de este lado. También es utilizada en la refrentación de interiores, en el refrentado de interiores, pero no es muy recomendable debido a que la parte del filo es demasiado frágil, podemos mencionarlo así, porque está pensada solo para
corregir. No está pensada para hacer el refrentado, sino que solo para corregir un taladrado, por ejemplo, que el acabado del taladrado haya sido un poco rugoso, no haya sido exacto, digamos, por milésimas. Entonces se utiliza la cuchilla de interiores para poder corregir y llegar a la medida deseada. También tenemos la cuchilla de trocear. La cuchilla de trocear sirve para hacer ranuras o gargantas o para cortar en el torno. Esta cuchilla es estrecha en la cabeza, como podemos ver en esta parte de acá. Perdón, acá. Acá se puede ver, es estrecha. Esta es la parte del filo. Y se utiliza de arriba hacia abajo. Y se le conoce a ese ángulo como ángulo de desahogo. Esta herramienta principalmente tiene la arista principal inclinada, que es la de acá, o mejormente acá. Esta herramienta sirve para poder hacer ranuras en un cilindro, digamos. En este caso aquí se están intentando hacer como una, podríamos decir, gastar un cilindrito y dejarle un pequeño canal en medio. También vienen en formas diferentes. Vienen planas, curvas. Estas son para ranuras, estas dos, perdón. Estas son para gastar, estas son para ranuras. Y esta que está acá se puede utilizar también para hacer refrentados. Refrentados en materiales bastante fuertes, podríamos decirlo, porque esta tiene el filo corto. En este caso, que el filo es largo, no se puede utilizar en materiales muy fuertes, debido a que puede verse afectado el filo y quebrar la cuchilla por la fricción entre materiales. También tenemos la cuchilla de forma. La cuchilla de forma ya tiene perfiles determinados. En numerosos trabajos en la industria, muchas veces las exigencias son muy determinadas y se necesita un perfil ya establecido, digamos, para la forma. Entonces, esta pieza se forja también, al igual que las otras cuchillas, en una sola pieza, pero se le da una forma constante. Se utiliza una referencia de forma deseada y solo se pueden reafilar. Prácticamente estas cuchillas pueden ser de cuerpo circular, cuadrado, rectangular, puede tener bastantes formas, pueden ser diversas formas, porque las exigencias son diversas a las piezas que se quieren realizar. Por ejemplo, acá podemos ver que tiene una forma curva el filo de la cuchilla. En este caso es una forma bastante determinada, que el filo está en toda la orilla y está pues maquinando las piezas en la forma de la cuchilla deseada. Y en este caso pues tenemos diferente, tenemos una cuchilla que tiene aquí para chafranado y aquí para ranurado o acanalado. O sea, en la forma de la cuchilla vienen hechas las dos funciones. También tenemos las cuchillas de roscar. Las cuchillas de roscar sirven especialmente para hacer roscas. Prácticamente las cuchillas de roscar son de las puntas que vemos acá. Son puntas así, pero demasiado finas como para hacer roscas. A continuación veremos los factores que intervienen en la colocación de las cuchillas en un torno. En primer lugar tenemos el ángulo de colocación. Siempre es recomendable colocar una cuchilla de 45 a 90 grados. Esto dependiendo del material y de la potencia que se esté manejando en el torno. Por ejemplo, aquí en la imagen podemos ver que aquí empieza a 45 grados para hacer un desgaste acá, como una manera de chaflanado. Acá vemos la misma función, pero como la exigencia del chaflanado es menor, pues el ángulo está corregido a más de 45 grados. Y aquí en este caso ya está a 90. En este caso ya está a 90 grados el filo y casi es plano el desgaste que tiene. Entonces, el ángulo de inclinación o de colocación nos ayuda para disminuir el esfuerzo constante que se realiza sobre la pieza y así vamos a tener menos riesgos en que la pieza se vea afectada o la cuchilla se quiebre. Los pulidos siempre se recomiendan hacerse en ángulos menores a 45 grados, debido a que en este proceso la exigencia hacia la cuchilla es menor que en un proceso de desbaste.
el acanalado. El acanalado detrás del filo de la cuchilla es este que se encuentra acá. Se identifica la mayoría de veces con el ángulo alfa o con el ángulo beta. La faja o el canal entre el filo y el y el acanalado ayuda a que la viruta busque una dirección y que no salga volando por todas partes. Prácticamente cuando estamos usando una cuchilla es de bastante ayuda de que se pueda canalizar la viruta. Es cierto, las virutas nunca salen en todas de la misma forma o no salen a la misma velocidad porque va a depender mucho de la forma en que estemos trabajando la máquina, de que la estemos maquinando, pero sí podemos evitar con el acanalado de la cuchilla de que la mayoría de viruta se quede adentro de la pieza. Por ejemplo, si estamos maquinando un interior de alguna pieza y estamos con la cuchilla de corte de interiores y se está quedando la viruta dentro, esa viruta puede dañarnos la cuchilla o dar un mal acabado dentro de la pieza. El acanalado en este caso tiene la función de prácticamente canalizar las virutas hacia el lado de afuera de la cuchilla o hacia afuera del torno, digamos, ¿verdad? El ángulo de desprendimiento, como mencionaba anteriormente. El ángulo de desprendimiento se le conoce como el ángulo o la dirección que la viruta va a seguir después de ser arrancada del material principal. Entonces, el ángulo de ataque negativo, que es el que tenemos del lado izquierdo, son recomendados para una velocidad elevada, pero permite también superficies acabadas y los materiales no tienen que ser cortados, sino arrancados. Y la velocidad que se maneja hacia el lado izquierdo es bastante alta. Hacia el lado derecho es al contrario. Hacia el lado derecho se maquina el otro lado del filo. Entonces, el material no va a tener tal vez un mejor acabado, pero sí va a tener un acabado más preciso que haciéndolo hacia el lado negativo. Como podemos ver, la principal diferencia es la dirección en que sale la viruta. Hacia el lado negativo sale hacia arriba y hacia el lado positivo sale hacia abajo. Esto debido al ángulo que se forma entre la recta y el filo de la cuchilla. Este ángulo se le conoce como lambda. Lambda negativo, el filo de la cuchilla está en posición de ataque y lambda negativo, el ángulo de la cuchilla está en posición de recesión. Okay, ahora les mencionaremos ciertas operaciones en el torno donde se utilizan las cuchillas anteriormente mencionadas. El cilindrado. La operación del cilindrado en el torno consiste en mecanizar piezas de forma cilíndrica mediante una herramienta de corte sujeta en el carro portaherramientas que se mueve en dirección longitudinal. Okay. En este caso podemos ver aquí una pieza que está siendo cilindrada. Esta es la cuchilla de corte que ya habíamos mencionado anteriormente. Aquí se puede hacer una cuchilla de corte de desbaste o de afinar, dependiendo el proceso en que estemos haciendo. Para retirar la mayor cantidad de piezas de material en el menor tiempo posible debería de usarse una de desbaste y para solo pulir o finalizar la pieza, una de afinar. Esta es la superficie mecanizada, la superficie yace con el material retirado. La superficie de trabajo se le conoce al material que estamos trabajando, digamos, a lo que vamos a retirar, y la pieza de trabajo es toda completa, ¿verdad? Es toda completa. En este caso, el torno está girando en este sentido. A continuación, una animación de cómo es el cilindrado en un torno. Como aquí pueden ver, se va retirando la superficie y está quedando la superficie mecanizada. Aquí está la superficie mecanizada y esta es la superficie de trabajo. Toda esta pieza está siendo mecanizada. Aquí en esta parte vemos cómo el filo de la cuchilla funciona y va retirando material de diferentes maneras, ¿verdad? A diferentes medidas o escalas. El refrentado. La operación en un torno consiste en mecanizar las caras frontales de las piezas. Sirve para crear una cara de referencia, para realizar mediciones de mayor precisión y también puede practicar esta operación antes de realizar un agujero en la pieza. Bueno, el refrentado, como lo vimos en la lectura, se encarga de pulir esta pieza de acá. O sea, se mecaniza esta pieza de acá.
Si esta pieza tiene imperfecciones, no está pareja, por ejemplo, podríamos para un cilindro que necesita estar parado y mantener el equilibrio, tiene que ser plano, digamos, como para la base de un andamio, esto tiene que ser plano. Entonces, esto se mecaniza para poder tener una superficie plana. También puede hacerse el refrendado antes de hacer un proceso de taladro, porque la broca, si actúa sobre una superficie ya lisa, ya refrendada y ya mecanizada, va a ser mucho más eficiente el trabajo que realice al perforar el agujero en la pieza, ya que la broca ingresa acá y si acá hay una pieza rugosa, una pieza con superficie no pareja, no está plana del 100%, puede que la broca se vea afectada en el filo y puede hasta quebrarse si no se sabe utilizar de manera correcta el taladro en el torno. En este caso, el material que se va retirando de la superficie de trabajo y el material ya acá de la superficie mecanizada. A continuación, les mostraré una animación. Como podemos observar en esta animación, el refrendado se está realizando a la pieza que está acá. El refrendado se logra apreciar acá, donde vemos que va disminuyendo el volumen de pieza trabajada y ya está quedando toda la parte refrendada, toda el área mecanizada. El filo está en color verde de la cuchilla en este caso. En este caso se puede utilizar una cuchilla de corte lateral o si se va a hacer un refrendado interior, una cuchilla de corte interior. Y en dado caso también se puede utilizar una cuchilla de afinar para este proceso que estamos viendo acá. El roscado. El roscado es una operación que consiste en realizar roscas en la superficie de una pieza, análogamente al cilindro que se pueden realizar roscas exteriores internas. Ok, esta es la cuchilla de corte especial para realizar roscas. Estas cuchillas de corte en roscas tienen diferentes medidas, tienen pasos, tienen diámetros de rosca, dependiendo de cuánto sea el paso que se quiera dar. El paso es la distancia entre cada rosca. El paso es donde tengo el puntero, es esto para acá. Esta es una medida del paso. Puede ser en pulgadas o en milímetros. Esta es la pieza de trabajo y esta es la herramienta de roscado. Esta es la cuchilla de roscado. A continuación, una animación de cómo es el proceso de roscado. Acá está. Primero se hace un proceso de cilindrado para tener la pieza ya mecanizada y luego con la cuchilla de roscado se realizan las roscas necesarias al paso deseado. Como podemos ver acá en esta animación de este lado, se logra apreciar mucho mejor. Primero se hace un cilindrado con una cuchilla de desbaste y luego se realiza la rosca. Sería ideal hacer un pulido antes de hacer las roscas en la pieza, debido a que si la pieza se le pasa una cuchilla de desbaste y después una de pulido, la superficie va a estar completamente lisa y va a tener mejores propiedades para que la cuchilla de rosca actúe de mejor manera. Y como por último tenemos el ranurado. El ranurado consiste en abrir ranuras de anchura y profundidad variable en las piezas, como vemos acá. O sea, el ranurado se utiliza específicamente para hacer cortes en medio de las piezas que se necesiten ranurar. Entonces, aquí se puede utilizar las cuchillas de corte lateral, las cuchillas para interiores y sobre todo las cuchillas de trocear, que son las cuchillas que están pensadas para cortar cierta área específica de la pieza, como vemos acá, como puede ser acá. No queríamos cortar acá ni acá, sino que solo acá. Entonces ponemos una cuchilla de trocear que el filo es estrecho y se puede empezar a introducir mecanizando la pieza hasta llegar a lo obtenido o deseado. A continuación, una animación de cómo es el ranurado. El ranurado acá, se está aplicando acá. Es mucho más fácil de apreciar en esta imagen que en esta. Se va haciendo a manera de cilindrado, pero en una determinada área de la pieza. Y pues si fuera más pequeño la ranura deseada, pues sería muy recomendable utilizar una cuchilla de trocear. Muchas gracias por ver este video, espero te haya servido.